haciendo la presentación del contenido de la asignatura, salvo que quieran preguntar o quieran intervenir en algo antes, tienen la palabra. Como hoy es jueves, hoy nos toca JTP, entonces voy a pasar a compartir mi pantalla. Ahí está. JTP. Sí, ahí se lee, ¿verdad? Bien, pues entonces para JTP y básicamente lo que queremos es concebir, planificar y organizar un sistema de vehículos ferroviarios, más que construir una vía ferroviaria, porque sinceramente en el fondo es lo mismo que hacer una carretera, lo único que nos varía son los parámetros. Por eso es que en esa parte solo vamos a hacer ponderar los valores de la geometría de la vía férrea en planta y en perfil, ¿ya? Y bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en cuanto a nuestro contenido es que vamos a hablar de las características de la vía y del tren, pesos, longitud, capacidad, o sea, vamos a hablar solamente porque en teoría se ve estas cosas un poco más a profundidad. Y lo importante aquí, los aspectos generales en la planificación del transporte ferroviario. Vamos a también hablar un poco de las encuestas origen-destino, que debo hacer notar que también se las ve en ingeniería de tráfico, pero yo las necesito hacer como mención, al menos a toda esta parte previa, porque lo que nosotros empezamos a trabajar en nuestro proyecto, el primer proyecto, es con las matrices origen-destino. Entonces, vamos a ver de qué tratan esas encuestas y qué son estas matrices. Luego vamos a abordar un poquito de las clases de trenes que hay y que vamos a usar algunos de estos en nuestro proyecto. Entonces, tanto los trenes de carga como los de pasajeros. Y los vagones de carga, vamos a hablar un poquito así en separado. Luego vamos a ver la conformación de los trenes de carga y vamos a ver con qué criterios se puede conformar a los trenes directos, tanto en el número de vagones como en origen-destino, y los criterios de conformación de los trenes de recolección. Son dos tipos diferentes que, a ver, acá cuando vamos a ver tipos de trenes de carga, ya vamos a hacer mención. Entonces aquí, tanto para estos directos como para estos de recolección, vamos a ver sus criterios de conformación, ¿ok? Luego vamos a ver qué es, bueno, el proyecto lo vamos a ir presentando en etapas. Acá, terminando esto, va a ser la primera etapa, la presentación de la primera etapa del proyecto 1. Y así va a pasar en cada parte a partir de este momento. Diagrama de movimiento de trenes, por ejemplo, vamos a aprender qué es, qué elementos tiene, y algunos usos de elementos extras. Luego ya con eso la presentación de la segunda etapa. Seguimos en el proyecto 1. Luego hacemos el itinerario de trenes y presentamos la tercera etapa. Para terminar con el flujograma de movimiento, que vamos a ver qué es y cómo se lo elabora, y con eso presentamos la cuarta etapa. O sea, obviamente esta cuarta etapa van a estar presentando el flujograma, ¿sí? Con eso termina el primer proyecto y comenzamos con el segundo, que se refiere a los parámetros geométricos. Lo he agrupado en uno solo porque la verdad no vale la pena subdividirlo. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver un poco de la alineación en planta y también en perfil y cómo trabajar con estos parámetros, y ya con eso vamos a hacer nuestro proyecto. Entonces, nuestra estructura de calificación ha de ser la siguiente. Ustedes ya saben, de hecho, que JTP es solo el 35% del total de la nota de la materia, ¿verdad? Si bien no es mucho, no es la mitad,
La clave es que es requisito indispensable aprobar JTP para poder aprobar la materia en sí. Entonces, de los 100 puntos de JTP, 60 puntos son del primer proyecto, porque es mucho más largo, más moroso, se quiere más trabajo. Solo 20 puntos el segundo proyecto. Y la defensa de ambos proyectos lo he agrupado acá en 20 puntos. Puede ser que hagamos 2 defensas, una para cada proyecto, o puede ser que hagamos una. Eso vamos a ver en función del tiempo, pero de todas maneras, si se hace una sola, igual tiene que ser sobre ambos. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, del proyecto 1 dice 60 puntos y aquí les he mostrado que van a ir presentando por etapas. Cada etapa va a tener su propia ponderación en función de la dificultad que tenga la etapa, va a ser un poco más, digamos, más valorable que otra, ¿ya? Y en la bibliografía es, sinceramente, referencial, pero son normas y estadísticas. ¿Ya? Normas, estas las AREMA, estas normas técnicas también de ADIF, estas son de Estados Unidos y nuestras estadísticas nacionales, las cuales pueden servir como referencia más que otra cosa porque no las publican en extenso actualmente las compañías de ferrocarriles que tenemos. Ok, la asistencia no es obligatoria, pero es deseable, ¿ya? Entonces, vean ustedes de tratar de no faltar. ¿Qué más? Puede ser que, digamos, una de estas etapas la haga muy mal. Digamos, esta está muy mal hecha, qué pena. Pero eso no hace que no puedas continuar con tu proyecto. Lo que sí no vale es que no la entregues. No entregas una etapa y como esta etapa se basa en la anterior, pues no sirve. Ahí ya tú estarías decidiendo, al no entregar una etapa, que estás abandonando JTP. ¿De acuerdo? Tampoco sirve, pero este proyecto 2, como solo vale 20 puntos, entonces no entregaré. Tampoco. O sea, son pequeñas restricciones que he de poner, ya que a pesar de que la defensa solo vale 20 puntos, si no has hecho uno de los 2 proyectos, de hecho, en este caso el segundo, ¿no? Porque como el primero es 60, todos hacen, no van a poder aprobar la materia. O sea, tienen que hacer. ¿Está bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? Antes de seguir, que vamos a usar para JTP, no tengo una buena foto todavía. Y bueno, ustedes se van a unir, pero yo les voy a rogar que se unan, como están viendo aquí, con sus correos institucionales. Aquí tengo 3, Ever, Mauricio y Rafael, que están con sus correos personales. ¿Esto les dan recién o ya los tienen? A ver, te viste en clases, ten eso por favor en cuenta. No vas a poder mandar ningún trabajo ni nada con este correo, con el personal. Ya no sé, Pacheco, no me acuerdo si estaba o no. Sí, Justo se está está bien, Inge. yendo. En un momento ya lo cambio. Gracias. Ya, no hay problema. No es nada. Bienvenido. Esta es nuestra primera clase, que la verdad, la primera nunca es tan poderosa, se hace todo ya, ¿no? Pero como no hemos podido pasar el martes, voy a aprovechar, con el permiso de ustedes, y ya voy a hacer, porque son los mismos alumnos, voy a mostrarles. Ya, esto es entonces para ferrocarriles teoría. Y nuestro contenido es el siguiente. Vamos a empezar viendo el desarrollo histórico del ferrocarril, es decir, los orígenes
y cómo ha ido evolucionando. También vamos a ver sobre el ferrocarril en Bolivia. ¿Qué le pasa? ¿Existe? ¿No? ¿En qué va? Luego vamos a ver el papel que juega el ferrocarril en los sistemas de transporte. Y ahí vamos a ver un poquito apenas de lo que es en realidad la ingeniería de transporte. Al tratar de ver algunas definiciones como los medios y modos de transporte o la intermodalidad. Entonces, vamos a tratar de ver ahí un poquito de eso. Después, vamos a ver también ahí algunas características y ventajas del ferrocarril, para luego ya irnos adentrando en la infraestructura propiamente dicha de los ferrocarriles. Y ahí vamos a ver qué es la línea ferroviaria, qué partes tiene, cómo se clasifica la vía férrea, cuáles son los vehículos ferroviarios y qué características particulares tienen que los diferencian de los vehículos carreteros. ¿De acuerdo? Inclusive vamos a ver que se puede hacer una clasificación de los ferrocarriles según el tipo de los vehículos que tengan. También, terminando esto, ¿ya? Terminamos este capítulo 3 y vamos a dar el primer parcial. Luego vamos a ver la infraestructura, donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con cortes, excavaciones, porque, por ejemplo, al hacer los cortes hay que hablar de taludes y al hacer excavaciones hay que hablar de revestimientos y reforzamientos y, por tanto, la conservación de la vía férrea. Es un capítulo muy general, ya que mucho de esto se aprende como bases en carreteras. Lo que aquí simplemente vamos a hacer es puntualizaciones para ferrocarriles. Eso entonces en cuanto a infraestructura, y luego vemos la superestructura. ¿Cuáles son los elementos que forman la superestructura? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Y luego vamos a hablar sobre el trazado y geometría de la vía férrea. Aquí ya vamos a ver conceptos de diseño del trazado, elementos de diseño geométrico, ¿no? Por eso es que vamos a ver las alineaciones, secciones transversales, peraltes, gálibos, etc. ¿Ya? Terminando este capítulo 6, vamos a dar el segundo parcial. Y luego de ese segundo parcial, vamos a empezar con capítulo 7, que son las fuerzas que actúan sobre un tren. Vamos a aprender qué fuerzas influyen sobre los trenes. Por ejemplo, nuestros compañeros de mecánica podrían, no sé si lo hacen, pero podrían, estudiar al ferrocarril desde el punto de vista de la máquina. Bueno, a nosotros la máquina en sí nos compete muy poquito, pero lo que sí nos interesa de esta máquina es cómo reacciona a todas las fuerzas que se oponen a su movimiento y que, esto es lo importante, qué capacidad de arrastre puede tener nuestra locomotora, ¿ya? Y por qué es necesario, además, conocerlo. Acabamos eso y hablamos sobre las estaciones. Las estaciones de los ferrocarriles son los puntos de orígenes y destinos propiamente de los viajes. Entonces, cuando uno habla de ferrocarriles, necesariamente tiene que hablar de estas infraestructuras. Entonces, hay que hablar qué elementos hay que considerar en su construcción y qué tipos de estaciones también existen. Esto es muy importante desde el punto de vista que en carreteras eso no nos interesa, ¿no? ¿Qué nos importa dónde guardan los camiones, dónde guardarán sus vehículos particulares? Claro, desde el punto de vista arquitectónico aprendemos a diseñar, digamos, pero no es lo mismo que para esto que es imprescindible, es algo así como para el aeropuerto.
tenemos que tener el punto donde se van a detener los aviones cuando no están viajando. Ok, igualito para los ferrocarriles. Y vamos a concluir nuestra materia con el capítulo 9, que se refiere al impacto ambiental de los proyectos ferroviarios. Esta asignatura actualmente de impacto ambiental no se la da por separado en nuestra carrera. Entonces, hay que verla así, simplemente como un capítulo en lo que nos compete a ferrocarriles. ¿De acuerdo? Ahí vamos a ver algunos conceptos y también el marco legal y algún procedimiento breve de lo más primordial para estudios de impacto ambiental. En cuanto a la forma de calificación, nuevamente, la teoría es 65 puntos y JTP, o Jefatura de Trabajos Prácticos, 35. Bueno, de estos 65 puntos, claro, 65 puntos del total de la materia, podemos hablar de su total de ponderación como 100. O sea, los 100 puntos que yo me puedo sacar en teoría, después se multiplican por .65, se hacen acá, ¿verdad? Entonces, de los 100 puntos de teoría, se van a tener 20 puntos para cada parcial. Como son 3 evaluaciones parciales, tenemos ahí ya 60 puntos en parciales. El examen final vale 25 y comprende toda la materia. Y además vamos a tener algunas prácticas o trabajos que nos van a representar 15 puntos. ¿Ok? Es necesario también decir que si lastimosamente está muy mal alguna nota parcial, es posible recuperarla con el examen recuperatorio, como dice aquí, para reemplazar la peor de las notas parciales. También, si por algún motivo no han dado alguno de los parciales, igual este examen recuperatorio sirve. ¿De acuerdo? Para entrar al segundo turno, tienen que tener al menos 41% y JTP aprobado. Ya lo saben. Bueno, en cuanto a bibliografía, tenemos estas que hay, o sea, aquí puedo poner más, pero estas son las que tenemos disponibles en la biblioteca de la carrera. Yo sé que ahorita la modalidad no ayuda mucho para ir a la biblioteca, por eso es que en la medida de lo posible yo les voy a dar todo el material que se pueda y en algún caso pues los enlaces a materiales que puedan haber en la red. ¿Listo? Ven, aquí hay algunos más. Son esos. Nuevamente aquí menciono las normas AREMA porque en el capítulo de trazado y geometría puede usarse ese. Puede, digo, porque al final nada es obligatorio. Si tienes tus apuntes bien hechos, una que otra complementación más los enlaces que se te van a pasar ya son suficientes. ¿Está bien? Eso sería entonces en cuanto a lo que vamos a avanzar en teoría. Nuevamente, voy a hacer la presentación, ¿no? Donde vamos a avanzar y igual, ¿no? Aquí tenemos creo a las mismas personas, al menos estaban esta mañana los mismos. Y ya vamos a irnos organizando. Normalmente yo puedo escribir algunas cosas aquí en la parte de novedades, pero principalmente se van a fijar directamente aquí, porque aquí yo les voy a ir creando o las tareas o los enlaces para que ustedes incluyan algún trabajo que hayan tenido que realizar, también el material de lo que vayamos avanzando. ¿Ok? Bueno, eso entonces sería todo lo que inicialmente tenía que hablar con ustedes. Hoy tenemos, pues ya ni modo que comenzar, ¿no? Pero, perdón, es cuarto, pero eso no es posible. Así que ni modo, hay que
tratar nomás, cuando yo tenga que avanzar en JTP, algunas cosas cuyos conceptos todavía no hayamos visto en teoría, los voy a tocar en forma muy superficial, la verdad, porque tengo que explicarles, si no tampoco no se entendería, pero no voy a entrar al fondo. Entonces, si en algún caso les parece, ay, solamente esto nos está diciendo, por ejemplo, del peso de los vagones, nada más, qué barbaridad. No, es porque necesito verlo, pero más a profundidad en teoría. Y aquí en JTP necesito seguramente algo de ese concepto y por eso apenas lo voy a ver. ¿Está bien? Bueno, a ver, espérenme algo más. Muchachos, para trabajar en JTP, hacer grupos de 2. Y si bien no lo necesito para la primera clase, sí necesito que ustedes vayan viendo. Porque cuando alguna vez yo he creado el grupo de 2, justo resulta que uno de los 2 falla y el otro es muy responsable y entonces perjudica el trabajo. Prefiero que entre ustedes que se conocen hagan su grupo. Ahorita en el mismo claro pueden ver los nombres de sus compañeros en el WhatsApp, tal vez sus teléfonos, y por favor se contactan y ya para la siguiente clase de JTP ya me dan con quién van a trabajar. ¿De acuerdo? Primera gran tarea que tienen, que no les va a tomar nada de bibliografías ni escribir, solamente tienen que contactar con alguno de ustedes y formar su grupo de 2. Si lastimosamente llegamos a ser impares, vamos a ver cómo solucionamos, ¿ya? Pero la idea original es que se trabaje de 2. Es un número conveniente para llevar a cabo los proyectos. ¿Listo? Siempre es más recuperable porque es más trabajo que ustedes van a realizar. Yo voy a guiar, voy a explicar y ustedes van a realizar. Es cierto que les he mostrado un plan de trabajo con temas, pero todos esos temas son básicamente procedimientos que ustedes van a ir realizando. Necesito conceptos, por eso es que voy a hablar alguna vez del peso del tren, es esto, y necesitamos para esto, ahora calcularemos, entonces van a calcular. Por eso es que se puede recuperar más fácilmente las clases. En cambio, en las de teoría tengo problemas. Tampoco es que quiero aprovecharme y los voy a tener 1000 horas con eso, martes como jueves a las 9, pero la verdad que no terminamos a las 12 porque es bien pesado, ¿no? Es cierto que ahora es virtual y pueden ustedes tener su vaso de agua al lado, inclusive una galleta, no sé, pero igual, para mí es pesado porque a veces no puedo tampoco ni tomar agüita porque estoy habla todo el tiempo. Entonces, hay o 2 opciones, o hacemos un corte al centro o pasamos de corrido y terminamos tipo 11:30, o más o menos, a veces 11:20, a veces un poquito más nos extenderemos. Esta segunda opción a mí me gusta más porque no perdemos el hilo. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Y aquí muy autocrático, me basta con una sola opinión a favor, entonces se decide eso. Bien, chicos. Entonces, por favor, agarren un cuadernito o algo. Me dan un segundito, voy a cargar para comenzar ahora, en este momento. Yo sé por las experiencias de anteriores semestres que normalmente los jóvenes ni siquiera veían esa porque es más pesada y que ellos mismos grababan en su computadora, creo que con, ni me acuerdo con qué paquetitos. A ver, cuéntenme cómo le hacen. Aquí tengo un alumno, Juan Israel. A ver, contame tú cómo hacías en general para tus materias. Las clases. Perfecto. Entonces les voy a rogar que también, cuando vean que es necesario, graben nuestras clases. Por ejemplo, ahorita que estamos así haciendo cosas generales, tal vez no es necesario. Pero para algunas otras cosas, sí, ¿verdad? Pesado. Pero había. Ahora ya no tenemos nada. Así que, muchachos, no va a haber una grabación. Este archivo de presentaciones y así para cada capítulo.
¿Listo? Entonces comenzaremos. ¿Está bien? Parece. Acá, de los ferrocarriles, y lo que vamos a hacer es un repaso. Es un poco largo, nos va a tomar más de hoy, por eso ya lo quería empezar, porque la historia del ferrocarril es bastante extensa. Es así que cuando hablamos de los orígenes y del desarrollo del ferrocarril, tenemos que irnos hasta el año 130 antes de Cristo, ya que en Egipto un conocido nuestro, Herón de Alejandría, inventó esta maquinita llamada Eolípila o Aeolípila. O sea, la diferencia del nombre radica en que no se tienen bien los registros, ¿no? Tantos tiempos. A Herón lo conocen, ¿no ve? Todos han usado sus fórmulas en el prefacultativo. A ver, Rodolfo, ¿para qué has usado las fórmulas de Herón? Era, Hola. en geometría, si no me equivoco. Exacto. En geometría. Para calcular área de triángulos. ¿Eh? Era un matemático el señor, pero en esa época, la verdad, que los estudiosos eran un poco eruditos, o sea, que hacían a todas las áreas. Y es así que este señor inventa esta maquinita, que básicamente, como dice ahí, es una turbina a vapor. Esto de acá es una esfera hueca. Voy a ver, espérenme un ratito, voy a ver si puedo activar mi... No me deja ni activar. Es una esfera hueca que tiene adaptados dos tubos que también son huecos, este y este otro, dobladitos o curvos. Dentro de la esfera había agua. Esta agua se la hacía hervir gracias a todo este aparatejo. Ya también, entonces, es aquí, ya que se tenía la forma de hervir, y entraba entonces ya vapor y que digamos así, al hervir, los, los tubos expulsaban el vapor y ese vapor hacía girar a la esfera. Parece que medio inútil ahorita, ¿no? Pero hablando en serio, nosotros a nuestros 3, 4 años no se nos hubiera ocurrido construir esto. Claro, ¿por qué? Porque es algo de bastante, ¿qué se puede decir? Aplicación del vapor de agua. Entonces, este primer uso que se le da al vapor para lograr movimiento marca realmente un punto clave en la evolución del ser humano para crear posteriormente cualquier máquina. ¿Ya? Entonces, es esta la primera, digamos así, el primer aparato en que se logra movimiento sin intervención de la mano humana, en este caso usando el vapor de agua. Año, nuevamente repito, 130 antes de Cristo. A partir de esto, pues han habido muchas más mejoras y adaptaciones. Vamos a saltar bastante en el tiempo y del 130 antes de Cristo vamos a venir al 1690, ya en nuestro siglo, perdón, ya en nuestra era más bien, pero hace unos cuantos siglos. Y ahí vamos a hablar de la marmita de Papin. El señor Denis Papin, este año, inventa esta maquinita en que utiliza la expansión y contracción del vapor de agua otra vez para formar un vacío parcial detrás de un pistón. Esta es la máquina que está en el museo, ¿no? Se dice que es la precursora de la olla a presión, pero yo prefiero que miren acá a la derecha, donde está el esquema de cómo funciona esto. Esto está, digamos, acá y nos va a ser más útil.
¿ya? Entonces, lo que hace esta máquina es que se forma aquí en esta zona un vacío, ¿ya? ¿Y cómo se crea esto? Pues precisamente con el vapor de agua y acá un pequeño pistón. Con este vapor de agua, porque el agua está hirviendo, el pistón sube y baja, ¿no? Y bueno, la presión que ejerce el aire es la que produce que se mueva precisamente este pistón. ¿Ya? Entonces es esta la permita de Pat-Pin 1690. A partir de ahí, las mejoras han sido muy, digamos, continuas. Y no puedo brincar mucho, así que nos vamos a ir unos 8 años después, 1698, donde ahora Tomás Savery inventa esta máquina, donde la potencia es introducida por la presión atmosférica solamente, y podía bombear agua hasta 10 metros de altura. Esta distancia, ustedes saben, no es casual, porque es la altura a la cual la presión de una columna de agua es igualada a la presión atmosférica al nivel del mar, ¿verdad? Entonces, es así, ¿no? Miren, tal vez el aparato aquí es más grande y todo eso, no importa, pero ya, ¿cómo le voy a meter agua al lugar donde voy a hacer hervir? Entonces, aquí la potencia, como digo, se usa más bien, perdón, todavía estoy con un poco de tos, la potencia es introducida de esta manera. Ya, nuevamente aquí va a salir y acá tiene una válvula que, como ya sus antecesores ya habían perfeccionado eso, pues la pueden mover a voluntad. Aquí lo único que la mejora, digamos, es cómo voy a introducir el agua y cómo se va a bombear el agua. Y bueno, eso es lo que va a pasar. ¿Ok? Luego, en 1712, Thomas Newcomen inventa esta máquina que, bueno, también es una, digamos, una mejora de las anteriores. En esta, un tubo conecta el caldero con el cilindro, ¿no? El pistón acá está unido al brazo ya de una palanca. Miren el pistón, aquí conseguido que se mueve, muy bonito, un GIF. Y el pistón está unido en sí al brazo de una palanca. Entonces el vapor pues empuja el pistón y con un chorrito de agua fría, que de rato en rato notan aquí, ahí está, ¿lo vieron? Ahorita lo van a ver, entonces con un chorrito de agua fría se lograba la condensación y el enfriamiento del vapor. Entonces, al enfriar, pues se crea un vacío en el interior del cilindro y con eso es que puede bajar, porque si no, no puede. O sea, ¿cómo está haciendo? Entonces, lo que se va perfeccionando, quiero que entiendan, es que lo que se va perfeccionando es el cómo enfriar, porque ya está bien. Nuestro amigo Herón ya hizo hervir y esto se movía continuamente en circuitos. Qué bien. Pero cuando usamos el pistón, el vapor de agua empujaba infinitamente y lo botaba, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lograba que el pistón vuelva a meterse? Aquí Newcomen lo que hace es echar un chorrito de agua fría cuando el pistón llega a su máxima distancia. Y además, la ventaja o digamos el aporte, eso es el aporte de Newcomen, es que ya lo une a una palanca, ¿sí? Bueno, entonces, el defecto que tenía esta máquina era la pérdida de la temperatura de ebullición, precisamente por echar este chorrito, que aunque no era
gran cantidad, bueno, era una pérdida siempre de energía. Un poco de años más tarde, en 1769, James Watt inventa esta otra máquina, donde para contrarrestar la pérdida de la temperatura de ebullición de la máquina anterior de Newcomen, coloca ya un condensador separado de este cilindro, y así la condensación del vapor de agua se produce en este cilindro. Aquí se viene a enfriar el agua. Ya no se le echa un chorrito, ¿ya? Entonces, si ven ustedes, tiene aquí los tubos necesarios, entonces puede irse acá a enfriar. Esta máquina de Watt, sin embargo, requería grandes cantidades de agua precisamente para la refrigeración de aquí del condensador. Esto representaba un gran obstáculo para poder aplicar todavía como fuerza de tracción. Años más tarde, el mismo Watts, en 1784, ¿sí? Así en redondeando 15 años, ¿no? Él mismo crea un dispositivo de doble efecto, donde logra ya contrarrestar este problema de la refrigeración, y cuando logra hacer eso, ya ahí sí que se revoluciona el transporte y todo lo que es máquinas. Ahí empieza realmente la revolución industrial. Miren el esquema, por ejemplo. Aquí, bueno, más o menos, como hace rato tenía una palanca, ahora tiene un balancín, y se une una biela y ya puede mover una rueda. Mueve la rueda y listo, ya se empiezan a crear máquinas. Y ahí tenemos máquinas, bueno, previamente a la mejora que hizo Watt, ya habían algunas máquinas, ¿no? Las primeras hiladoras, máquinas de hilar, me refiero, ya se habían hecho, bastidores, etcétera, pero a partir de que logra que la condensación que la refrigeración ya se haga de una forma más eficiente, es que el transporte empieza a usar la misma idea, ¿ya? Entonces, en los primeros años del siglo XIX, 1800 estamos hablando, el vapor de agua ha sido el generador de fuerza motriz universal prácticamente. Y también en cuanto a el transporte, se lo quiso usar, o sea, ya no, hasta el momento solamente teníamos barcos, carretas, etc. Entonces, todo que usaba otro tipo de tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a usar esto que acabamos de descubrir que es capaz de mover una rueda para transportarlas? Y ahí empieza propiamente la historia del ferrocarril. Y si bien hay muchas personas que han intervenido en esto, y les pongo un nombre, por ejemplo, yo creo que también podríamos mencionar que los dos principios mecánicos, es decir, el uso de la fuerza motriz generado por el vapor de agua más un guiado de ruedas, fueron combinados por primera vez por un señor que se llamaba Richard Trevithick en 1804, un poquito antes de esto, ¿ya? Él en ese año, en 1804, ya logró adaptar la máquina de vapor para hacer jalar lo que sería una locomotora, no sé cómo podríamos decir en esa época, más 5 carros, que hoy podríamos llamarles 5 vagones cargados. O sea, tenía hasta peso, ya logró hacerlo. Sin embargo, en 1814 es George Stephenson quien idea la primera locomotora propiamente dicha, tal como ya se la puede identificar actualmente. Y miren, por favor, cómo es que se usa. Aquí está lo mismo, aquí está el condensador
de watts, y cómo se mueve aquí el pistón gracias al vapor de agua que se va insuflando por aquí. Se enfría, se pone celestes que se ha enfriado, entonces vuelve a bajar. Y con un sistema un poco complejo de bielas, se logran movimientos en más de una rueda. O sea, se logra en la primera, y de esta primera se adosa bielas, vean ustedes esta, que va a la siguiente, y esa hace mover. Y esta, a su vez, se conecta otra vez por una biela, que en este caso es esta, a la siguiente, y así se va. Este es el principio de los ferrocarriles, de las locomotoras en sí. ¿Por qué hablamos de mover la locomotora y no mover directamente un coche como, no sé, como es, por ejemplo, el automóvil? Porque no podríamos poner toda esta maquinaria en cada coche. Era muy complicado, muy grande, necesitaba estarse controlando, calentar, enfriar, etcétera. Y eso no podría ser para cada coche. Entonces, lo que se creó, y ahí sí, ese aporte de Trevithick, el hecho de que sea una sola máquina muy potente, la que jale a otras que simplemente eran eso, jaladas por la máquina donde se producía este movimiento. ¿De acuerdo? Bueno, Stephenson ensaya ya en 1814 una primera locomotora, y de ahí pues sigue haciendo pruebas este señor para aprovechar la energía de vapor y así propulsar las ruedas de vehículos. Y entonces sigue haciendo pruebas y logra inaugurar el primer tren a vapor a nivel mundial el 27 de septiembre de 1825. Fíjense, las fotitos, es eso. Claro, no son fotos, perdón, son grabados, ¿no? Este primer tren recorrió 41 kilómetros apenas entre dos poblaciones de Inglaterra y tenía una sola locomotora que están viendo. Tenía también vagones de pasajeros y algunos vagones pequeños de carga, ¿ya? Logró desarrollar una velocidad entre 10 y 12 kilómetros por hora. Ahorita ustedes dirán, qué macana, pues la velocidad no es nada. La verdad que el objetivo del ferrocarril en sus orígenes no era ser veloz, sino era poder llevar mucho peso. Y ese ha sido el concepto fundamental del ferrocarril para su desarrollo. Lo que pasa es que, piensen ustedes, previamente a que se invente esto, había que llevar a las personas en carretas y a la carga, también en carretas, y a los animales caminando. Bueno, pero se van a cansar, sí, pero ni modo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, ese era el objetivo, ¿ya? No era que sea veloz, mejor si era un poco rápido, que es a 12 kilómetros por hora, tampoco, si lo comparas con tu caminar, tampoco está mal, ¿no? Entonces, ese era el objetivo, y como les digo, el primer ferrocarril que ya se ensaya con éxito, así, 1825, llevó personas, llevó carga, ¿sí? Y su velocidad más o menos 10 a 12. ¿Por qué hago hincapié en esta velocidad? Porque vamos a ir viendo que a pesar de que el objetivo no era que sea más rápido, esta velocidad ha ido subiendo bastante. Bueno, la cosa es que este señor Stephenson, inglés, por cierto, empieza a producir y hace pues un monopolio de la producción de locomotoras. Entonces, como era una locomotora, en ferrocarriles
se dijo, piensen un poquito, no sé si alguna vez han visto, por ejemplo, la familia Ingalls, la carreta va por donde sea, ¿no ven? Y si hay camino, genial, pero si no se mete. Si va por el camino, nos va a ir haciendo, por decir algo, esos brincos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay piedras, porque hay baches, porque el camino no es tan lisito. Entonces, previamente a que se haya lanzado esto, ya Trevinich hizo el guiado de las ruedas, es decir, que le puso un caminito especial donde las ruedas iban sobre una superficie planificada, algo así como los rieles, ¿ya? Entonces, ese ancho de los rieles, la distancia entre un riel y el otro, tenía que ser concordante con la distancia entre una rueda y la otra, porque tenía que ser, digamos así, perfecta, ¿no? Así que es como Stephenson tuvo el monopolio inicial de las locomotoras, él también establece el ancho, la distancia entre esos rieles. La distancia entre esos rieles en general se llama trocha y él lo establece en 1435 milímetros. O sea, la distancia entre un riel y otro en unidades, claro, nuestras métricas es de 1435 milímetros. ¿Ya? Coincide entonces así el ancho de la trocha con la distancia entre las ruedas. Y así las va produciendo a sus locomotoras. Ahora, cuando esto va avanzando más, los países, más bien, se dan cuenta que el ferrocarril puede ser un elemento importante de invasión de un país a otro, porque podría llevar soldados armados, municiones, etcétera. Entonces, si el país llega hasta llega hasta su frontera, ya de ahí los soldados podrían entrarse fácilmente. ¿Y qué pasaría, como los países, igual que en el nuestro, no solo en Bolivia, no también en Europa, al principio siempre las fronteras eran un poco descuidadas? Esos soldados podrían construir un poquito y meterse y, pucha, nos pueden invadir. Entonces, los países, por cuestiones de geopolítica, cambiaron el ancho de la trocha de sus ferrocarriles. Como les estoy diciendo, esto es de Inglaterra. Ellos empezaron con el 1435 y lo difundieron a muchos países de Europa. Pero, por ejemplo, Irlanda y España, que Irlanda, ustedes deben saber, digamos así, siempre vino una confrontación entre Irlanda e Inglaterra, utilizan trochas más anchas, ya de 1600 milímetros. España también hace lo mismo. España usa de 1675. Rusia siempre ha sido, bueno, más antes que era la URSS, ha sido un país que se quería, digamos, mantener, ¿cómo podemos decir?, separado de los otros y sin el peligro de ser invadido. Entonces Rusia también puso otra trocha. Rusia usaba de 1524 milímetros. Estos numeritos van a ir apareciendo después, por si acaso, en algunas diapositivas, ¿ya? Pero ahorita vamos a mencionar. Bueno, de todas formas, es así entonces que algunos usaron entonces trochas diferentes. Pero para usar trochas diferentes, ellos tuvieron que fabricar o mandar a fabricar locomotoras especiales para transportarse dentro de sus propios países. La primera vía férrea pública para transportar pasajeros y carga, que ya funcionaba exclusivamente con locomotoras a vapor, fue una que se construyó entre Liverpool y Manchester. Esta ya se inauguró en el año 1830. Otra vez este señor Robert Stephenson, que ya es hijo de George Stephenson, fue el que la inauguró, y en ese mismo año en Inglaterra
se alcanzó una longitud total de 91 kilómetros de vías férreas. Eso es bastante, viendo los pocos años, ¿no? Que se tienen, 5 años, nada más, 91 kilómetros ya de vías férreas. Luego, esto se fue multiplicando rápidamente. Bien, bueno, la construcción de ferrocarriles entonces se, digamos, expandió aceleradamente desde 1840 aproximadamente. Quien llevaba siempre la delantera fue Gran Bretaña, seguido de cerquita por Alemania y Francia. ¿Ya? Y a esta revolución de los ferrocarriles se sumaron posteriormente otros países de Europa y también los países escandinavos. No crean que nuestro continente estaba al margen. Si bien Bolivia no ha sido el país donde se ha inaugurado el ferrocarril en América, tampoco es que le hemos ido muy lejos. Más o menos 1872, nosotros ya estábamos con un ferrocarril. Pero eso lo vamos a hablar más adelante, solamente para que tengan una idea. ¿Ya? Bien, entonces es así que la tecnología de los ferrocarriles empieza con las máquinas a vapor. Y ustedes pueden ver inclusive en estos grabados esta parte, digamos así, chimenea, por donde salía pues el vapor, es lo lógico. Toda la máquina estaba acá en la locomotora y por eso siempre tenía que llevarse o leña o carbón para alimentar el caldero. Básicamente la locomotora es un gran caldero, ¿ya? Es eso. Listo. La idea general ya está. Miren aquí, esta sí es una fotito, locomotora de George Stephenson. Ven acá, hasta aquí se nota, aquí están su condensador y todas esas cosas. Miren, y aquí necesita el lugar donde va a tener sus combustibles para poder meter acá. Necesitamos agua, necesitamos y también necesitamos madera o, bueno, posteriormente carbón. Fíjense la chimenea y ahí está Steven. Ya, yo quería mostrarles eso porque me parece interesante. Pero poco a poco la tecnología del vapor fue quedando atrás precisamente por los adelantos que se fueron dando en la tecnología. En el siglo XIX ya se tenían nuevas formas de energía y se empieza a sustituir el vapor por diésel y posteriormente por energía eléctrica. Estos efectos fueron básicamente menores tiempos de mantenimiento, economía en cuanto al combustible y por tanto se bajaban costos de operación. Así que si estos ya se estaban usando en otro tipo de máquinas, también se usaron en el ferrocarril. Es así que en 1879 se diseña el primer tren de pasajeros eléctrico. Si se fijan, tampoco es mucho tiempo después. Esto es el 79 y esto, el primerito era el 25. Tampoco es mucho, ¿verdad? Para el primer tren eléctrico. A partir de 1879, entonces, se inicia lo que se llama el boom de los trenes eléctricos, que se pueden acomodar más fácilmente a las distintas topografías. Es así que en Francia, Italia, Alemania, África, Asia y también en nuestro país se hacen ferrocarriles eléctricos. En realidad, diésel eléctricos, la mayor parte. Les voy a explicar un poco más adelante por qué eso de diésel eléctrico. En Bolivia, el primer tren de esa tecnología fue el ferrocarril
entre La Paz, el Alto y entre el Alto y Huaqui. Primero es 1903, que llega desde el Alto hasta Huaqui, y de 1913 ya desde el Alto hacia la ciudad de La Paz. Uno de los ferrocarriles de esta tecnología más, digamos, renombrados y conocidos fue el Trans-Siberian Express, ya de la Unión Soviética, construido en 1905. El Transiberiano conecta Moscú con Vladivostok. Esta línea, o sea, el tendido, digamos, de rieles, tiene, fíjense por favor, 9.438 kilómetros. Es decir, que prácticamente atraviesa toda la Unión Soviética, ¿verdad? Es por eso que tiene tanta fama. Aquí podemos ver dos fotos, ambas del Transiberiano, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Aquí este tren es, por decir algo, mucho más antiguo que este, debe ser una foto antigua. Lo que pasa es que la vía férrea ya se ha quedado con ese nombre y lo usan trenes de carga y también trenes de pasajeros. Los trenes de pasajeros sí se han modernizado en todos los países y en algunos los trenes de carga no requieren, se pueden usar todavía con la tecnología anterior, pero es la vía férrea que mantiene el nombre, ¿ya? Si tú quieres viajar en el Transiberiano, necesariamente te van a vender pasajes, por decir, en un tren de este tipo, no en estos, porque estos se usan para carga. Y lo lindo de esto es la gran longitud. Es tanto así que este tren hasta fue, digamos, objeto de una película de James Bond, de Rusia con amor, creo que se llamaba, y casi todo transcurre alrededor del tren. Ya, sigamos. Un ratito, por favor, voy a cortar el micrófono un momentito. El ferrocarril ha seguido teniendo algunas innovaciones. Miren, por ejemplo, esta fotografía es de un automotor completamente eléctrico, trifásico, pueden notar acá. Ah, se me ha ido. No, espérenme, no estoy marcando cursor, ahora sí. Ya. Pueden notar aquí las líneas eléctricas, ¿verdad? Y así se ha ido, digamos, mejorando, cambiando la tecnología, ¿no? Entonces, esto de los trenes eléctricos, por ejemplo, decíamos, es en 1879, pero se han hecho de dos tipos de tecnologías. Hemos tenido los diésel eléctricos, que básicamente el diésel es el que transforma la energía en eléctrica, ya, por eso se llaman así. Y estos otros que son netamente eléctricos. Esto les debería hacer recuerdo a ustedes a los autitos de las ferias, de los autitos chocones de las ferias, porque esos autitos también tienen como acá, ¿no? Tienen una varilla metálica que va chocando, para que ustedes se ubiquen en las ferias, les hablo, va chocando contra el techo, que es totalmente metálico, y ahí adquiere la posibilidad de moverse. Pues bien, esta varilla eléctrica igual va chocando contra los cables eléctricos y ahí se va generando la energía que necesita el vehículo para moverse. ¿Ya? Bueno, ahora, lastimosamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el ferrocarril pasa por su peor época, porque como ustedes saben, durante estas guerras, en la primera, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, el avión fue algo que realmente revolucionó y marcó la diferencia en la guerra. Y de la misma forma, ya cuando pasaron las guerras, entonces el avión
fue ganando, digamos así, terreno hasta convertirse en el medio de transporte más popular. Alrededor de 1950, digamos, todo el mundo quería viajar por avión, todos los países querían tener una flota de aviones y ya el ferrocarril no tanto, ¿no? La popularidad del avión, sin embargo, fue declinando poco a poco debido a las largas distancias entre las ciudades y los aeropuertos, a los accidentes que al menos al principio eran frecuentes, pero sobre todo a las esperas tediosas en los aeropuertos y el elevado precio de los pasajes. Lo del pasaje, hasta ahora ustedes pueden saber seguramente, no, no hay punto de comparación entre tomar un avión y tomar un bus, ¿verdad? Pero en esa época no habían todavía muchos buses, eran más o tren o avión, ¿ya? Entonces eso un poquito ayudó. Sin embargo, como les digo, a partir de 1950 la popularidad del tren va cayendo. Sin embargo, todavía, a pesar de que caía su popularidad, no por eso se dejó, en ningún momento se dejó de seguir innovando y tratando de hacerlo competitivo. Es así que, por ejemplo, tenemos a los trenes elevados. El alto costo de construcción de los túneles, puentes y los viaductos indujo pues a los constructores a buscar soluciones consistentes en la apertura de vías en el sobresuelo. Es así que de 1888 a 1904, Lartigue diseñó en Irlanda un tren elevado, otro construyó también en Irlanda, no, en Algeria en 1882 y en 1901 en Alemania se construye un tren bajo la patente de Eugène Long. Entre las estaciones ferroviarias que está leyendo ahí, de Barmen y esta ciudad que me cuesta decirlo, a ver, Bowen Airport, algo así. Aquí falta una separación. Ay. A ver, ¿cómo hago eso? No, no se puede hoy. Ni modo. Bueno, lo que pasa, ¿qué fue lo que motivó esto? Como les decía, que había, o sea, la idea era evitar el costo de construcción de estos tres elementos, túneles, puentes y viaductos. Y a este señor, Lartigue, se le ocurrió hacer un tren en el sobresuelo, hacer por encima, como si todo fuera puente. Más o menos esa es la idea, ¿ya? Entonces, él empieza, en Alemania le siguen, y, por ejemplo, aquí en Alemania, estas dos ciudades, y para obtener una menor distancia, atravesando un terreno muy poblado, es que construye este tren. Su longitud era apenas de 13,3 kilómetros. Los vagones, miren, de 11,83 metros de largo y 2,2 de ancho. Y tenían además 2,375 metros de alto. Transportaba 31 pasajeros sentados y 49 parados, siendo 8 metros la distancia entre vagón y vagón. Ahora, algo importante que ya empieza a usarse es la inclinación. Estos vagones en particular podían inclinarse hasta 7 grados y el radio mínimo de la curvatura en los rieles principales fue de 90 metros. Excelente este radio mínimo, ¿lo ven? Con sus respectivas curvas de transición, parábolas cúbicas. La velocidad de 40 kilómetros por hora y transportaba 3.000 pasajeros por sentido por hora. La frecuencia que se le dio a estos trenes en Alemania ya fue de 2,5 minutos, o sea, que salían uno tras otro, más rápido de lo que salen, no sé, nuestros minibuses, por ejemplo, ¿verdad? Una maravilla. ¿Ya? Ahora, antes de que se nos pase, esto es importante.
la velocidad para 1901. Desde 1825 subió de 10 ya a 40 kilómetros. ¿No? ¿Se acuerdan? Stephenson de 10 a 12 tenía, ya está con 40 kilómetros hora. Y el radio mínimo de curvatura, 90 metros. ¿Algunos de ustedes recuerdan, en general, radios mínimos en carreteras? A ver. Creo que eran 30 metros. Más o menos, ¿no ve, Elmer? ¿Por qué 90 radio mínimo? Lo que pasa es que cuando estemos en la parte de ver los vehículos ferroviarios, vamos a ver que no tienen la capacidad de tomar curvas muy cerradas, ¿ya? Entonces 90. Pero fíjense, ya esto, 3.000 pasajeros por hora, por sentido, ya es realmente un montón, muchísima gente. Entonces, ya estos trenes empiezan a mostrar que el ferrocarril ha de ser un transporte masivo y además ya va llevando a una mejor velocidad, más competitiva. Ahorita decimos 40 kilómetros, qué lento, pero es 1901, ¿no? Más de 100 años. Está muy bien. Siguiendo con esta forma de trenes elevados, se construyen los colgantes. Una cosa es que vaya así como si fuera en puentes completamente, y otra, esta tecnología que es de monorriel colgante. La primera prueba de esta clase de trenes data de inicios del año 1900 y fue realizada en Wuppertal, Alemania, con una longitud de vía de apenas 13 kilómetros. Obviamente que la capacidad de transporte y la velocidad no podían ser muy altas. No podía llevar, por ejemplo, mucha carga, así que se los hizo exclusivamente para pasajeros. En la imagen ustedes están viendo el actual monorriel colgante de Wuppertal. Originalmente no tenía esos vagones no eran así, sino se imaginarán una tecnología mucho más viejita, ¿no ven? Pero desde la segunda mitad del siglo XX aparecen nuevas soluciones con este mismo estilo, entre las que se pueden citar algunas. A ver, por ejemplo, que es el Safety, construido en Francia en 1958. El constructor es Lucien Chadenson y está suspendido completamente. Está en el sur de París, en una localidad que se llama Châteauneuf. Fíjense cómo el riel se sujeta, o sea, el riel, digamos, está aquí. Es en realidad un huequito, ¿no ve? Donde se sujeta. Ahora, esta foto antigua, pero está mejor tomada, la verdad, que la otra, muestra que la longitud del tren, por decirlo así, en realidad es un monorriel, es muy escasa, más o menos como si fueran 2 vagones máximo, porque precisamente yo no le puedo colgar un peso demasiado grande a esta estructura, ¿ya? Entonces, eso es lo que es un monorriel colgante. Entonces, esta foto sí es de 1958, esta es un poco más moderna, pero es la única de Wuppertal que he conseguido. ¿Qué más les puedo hablar? A ver. Bueno, como les decía, la capacidad de tráfico de este tipo de trenes pues era menor que la de los trenes que iban por tierra, y comparando también con los buses, pues no superaba su capacidad, debido a que no se podían hacer precisamente trenes muy largos, ¿ya? Han habido también otros destacados monorrieles colgantes, veremos,
como este, que es el monorriel Alweg, construido por un señor sueco que tiene un nombre bien grave. Es Axel Lennart Werner Green, algo así. Entonces, Alweg es el acrónimo nada más de su nombre. Él construye en 1951 el primer tren de este tipo y lo construye en Estados Unidos. Y de ahí el señor Walt Disney le parece que sería una atracción más para su parque que estaba recién empezando a hacerlo. Y es así que en 1959 Walt Disney lo implementa en su parque en Florida. ¿Ya? Entonces, en Disneylandia, digamos, existe también un monorriel Alweg. No fue el primero en Estados Unidos de este señor, fue otro, pero de ahí se lo pusieron. Ahora, fíjense ustedes la fotografía, por favor. Fíjense este autito. Más o menos, ¿qué año le dan? ¿60? ¿50 por ahí? No, 60, ¿no ves? Desde el principio. Y fíjense la longitud que tiene el tren en relación a un auto. Entonces, sí, yo lo que quiero mostrar es que a pesar de que no podían competir con los buses, quizás, no por eso es que eran algo tan pequeñito. Hay otros sistemas que tienen mucha menor capacidad, como ya vamos a ir. ¿Listo? Aquí tenemos igual un monorriel Alweg ya mucho más moderno. Aquí está. Y en el nombre se los he escrito del amigo este que usa las primeras letras de su nombre para crear su compañía. Y como dice aquí, bueno, y como están viendo también la fotografía, fue una empresa que por muchísimos años ha estado desarrollando este tipo de trenes. ¿Ya? Y digamos así que esta compañía, Alweg, se distinguió por altas velocidades y por la capacidad de transporte y seguridad en la fuerza motriz. Entonces son varios lugares, varios países que han usado monorrieles Alweg. Fíjense este otro. Y este es un monorriel, pero ya no es colgante, solamente monorriel. ¿Por qué monorriel? Porque no tiene dos rieles, uno a cada lado, sino que tiene algo así como como si fuera un solo elemento central al cual los trenes, los vagones abrazan. Entonces, este tipo de tecnología ha dado mucha mayor seguridad. Por decir así, esto casi que no se va a descarrilar. Está atrapado ahí, no se va a voltear. Es así. ¿Ya? Bien. A ver, y seguimos con esto y vienen los trenes de alta velocidad. Bueno, la experiencia que se va adquiriendo poco a poco con la electrificación de las vías férreas, digamos, tuvo como idea brindar primero mayor comodidad, pero segundo, darle mayor velocidad, altas velocidades a los trenes, de forma que puedan competir con el avión. Es así que los trenes de fines del siglo XX, fines de 1900 y tantos, ya desarrollaban habitualmente velocidades entre 160 y 200 kilómetros por hora. ¿Sí? Se empiezan a construir en primera instancia unos trenes que les llaman simplemente así, trenes de gran velocidad, TGV, siendo los japoneses los pioneros en este campo. Aquí tenemos en fotografías el tren Shinkansen, precisamente de ellos. Los japoneses, digamos, hicieron la apertura de esta línea super expresa de la Shinkansen, que significa tren bala, en 1964 para unos Juegos Olímpicos que hubieron en su país en ese año. Y llegaron a desarrollar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Ahora, cuando hicieron las pruebas, digamos así, experimentales,
se llegó inclusive hasta 400 y tantos kilómetros hora en las líneas convencionales, es decir, estas que son eléctricas. Y Japón, bajo esta línea de Shinkansen, siguió haciendo más avances y se llegó también a mayor velocidad. Ya les voy a mostrar en un momentito. Ya también, estas son líneas convencionales de todas formas. Como están viendo, diferentes series aquí, y fíjense cómo varía la forma con la idea de hacerlo más aerodinámico y por tanto más veloz. Francia también fue uno de los países pioneros en la construcción de trenes de gran velocidad, tren a gran vitesse, le llaman TGV, y el primero que inauguran es en 1981. Esto entre París y Lyon. Este alcanza una velocidad comercial de 270 kilómetros hora. Eso es 1981, imagínense, es una maravilla. Ya en 1994 concluyen muchas más líneas hacia el norte, hacia el oeste de Francia, que superan los 300 kilómetros por hora. En 1990, la Sociedad Nacional de Trenes de Francia efectúan pruebas de un TGV que alcanzó la velocidad de 515 kilómetros hora, pero eso digamos en pruebas. En la comercial no se pudo llegar ni siquiera a los 500 kilómetros, ¿ya? No son los únicos países, hay otros países como Portugal, que desarrolló su tren alfa pendular. Gran Bretaña también hizo un tren de alta velocidad que se llamaba el Eurostar desde 1994, si no me equivoco, y así muchos otros. Ahora, los trenes Shinkansen evolucionaron hasta digamos, lograr una tecnología diferente, la tecnología maglev, que es el apócope de levitación magnética. Estos trenes de levitación magnética son, en primer lugar, no tan anchos, siguen igual, pueden con 1435 milímetros, como decíamos al principio, y pueden ser conformados hasta de mayor longitud, pueden tener más vagones, hasta 16, si no me equivoco, vagones, y cada uno ya mide más o menos 25 metros, entonces ya son trenes más largos, porque estos trenes ya no están suspendidos, pero tienen una maravilla. ¿Qué significa levitación magnética? Precisamente eso, que pueden ir levitando sobre los rieles. Entonces, es eso. La China, por ejemplo, también ha usado esta tecnología, si bien Japón es digamos, el país que ha empezado con los trenes de levitación magnética. Por si acaso, experimentalmente también superaban los 500 kilómetros por hora, inclusive hasta 581 kilómetros por hora llegaron. Y China, que no se quiso quedar atrás, hizo una variante muy interesante. Creó el primer tren colgante de levitación magnética. Lo llamó el tren Shonghua. Pero hay bastantes Shonghuas también en China desde tecnologías anteriores, pero el que usaron como levitación magnética y colgante podía alcanzar velocidades de 450 kilómetros hora. No tengo fotos de ese, todos estos son del Shinkansen. Miren ahí qué bonito. Este tiene solo 3 vagones, es lo normal. Ahí tenemos uno de 5 vagones.
¿no? Y van así, estos son de levitación magnética. Fíjense que siempre van, digamos, estas vías van como en elevado, van encima de, porque como es levitación magnética, por supuesto que no podríamos permitir que ni siquiera que una persona camine, un perrito pase, menos un automóvil, ¿verdad? Van a destrozar la vía. Entonces él la hace así, todo es aéreo, ¿ya? Como les decía, la China, por no quedarse atrás, hizo un tren colgante de levitación magnética que también es bastante veloz, del cual no tengo fotos ahora, pero que es precioso desde el punto de vista que parece que el tren realmente está volando, ¿no? Porque, imagínense, voy a retroceder mis fotos, adrede, espérenme, imagínense a estos trenes, pero que no estuviera chocando aquí, que tenga un pequeño espacio por levitación magnética. Entonces, es, digamos, un espectáculo, inclusive, para la vía. Sí, entonces, realmente parece eso, que se desafían las leyes de la gravedad. De todas formas, sobre todos estos trenes, vamos a tener un poco de mayor información cuando ustedes hagan su primera tarea de investigación. Ahora, ¿cuántos somos? Demostrar esta evolución, digamos, en el tiempo del ferrocarril no es tomarme tiempo importante en historia, sino que quiero que ustedes estén conscientes que si bien el tren es un medio de transporte que ha iniciado en 1825, digamos así, nunca se ha detenido el estudio de cómo mejorar su tecnología. Empezó siendo tren a vapor, luego vinieron los diésel y diésel eléctricos después. Solo diésel también había, después diésel eléctrico, después ya solo eléctrico, y ahora hay hasta la tecnología más leve. No siempre fueron sobre dos rieles, también han visto los monorrieles Alweg, si bien hay también sobre el suelo con un solo riel, se hicieron colgantes, se los hace como el de la foto elevados. Entonces hay un montón de variaciones del tren, ¿ya? Y vamos a ir viendo cuando se llegue al capítulo donde se ve la clasificación, inclusive algunas más. Aquí lo que estábamos pretendiendo es mostrar la evolución en cuanto a la tecnología y la velocidad. De 10 a 12 kilómetros a 581 kilómetros hora. Es realmente una maravilla. El automóvil no ha logrado eso. El tren sí. ¿Por qué? Porque quiere competir con el avión. El tren nunca se ha detenido a querer competir con el bus o con el automóvil. Es algo que pasó en el camino. El tren siempre quiso competir con el avión y lo ha logrado. En países de Europa, muchas veces las personas prefieren tomar tren porque van a llegar más rápido que en avión. ¿Cómo es eso posible? Depende de las distancias, depende de la tecnología, pero también de los tiempos de espera en aeropuertos, que no los tiene el ferrocarril, que es inmediato casi. Bueno, esto entonces en cuanto a historia. Nos tocaría hablar sobre los ferrocarriles en Bolivia, pero que eso lo vamos a ver el martes, que ahora no nos aburre. Más los trenes, los aviones. Eso lo vamos a ver en el capítulo 2. Depende de muchos factores, pero se los voy a dar pormenorizado en el capítulo 2. Mejor no adelantaremos. Comentarios respecto a los maglev, que sí tuve el gusto de ver un video antes de la activación, y era sobre tanto como el precio de la economía, porque es como se está investigando al respecto, el presupuesto que invirtió Japón, por ejemplo, para el tren que quieren, que el proyecto creo que no está terminado, se multiplicó por 5 veces, y también igual eleva preocupaciones medioambientales porque quieren hacer
túneles por todo lado para que sea lo más eficientemente posible. Y otro comentario era que sí, creo que el de China sí ya compite con el avión, porque entre dos ciudades de China, si no me equivoco, el tiempo de avión es 3.5 horas y el tren, ese tren súper rápido que están haciendo, creo que lo hacen dos. Por eso es una tecnología bastante interesante. Solo eso. Muchas gracias, Carlos. Sí, efectivamente, es así. Los trenes son realmente el futuro del transporte para el mundo. Son más ecológicos porque evidentemente usan electricidad. No botan al aire combustibles como por ejemplo los automóviles. Ya. No usan combustible como usan los aviones. Son rápidos. No llegan a las ciudades, no te dejan como un avión a kilómetros de la ciudad, porque el aeropuerto es alejado por la cuestión de ruidos, ¿no? Eso, este semestre van a ver también en aeropuertos. Claro que hay aeropuertos chiquitos donde llegan aviones pequeños que pueden estar enclavados en ciudad, obviamente, pero bueno, no hay que hablar de particularidades, sino de las generalidades, ¿no? Entonces, evidentemente es mejor. Ahora, el precio del boleto puede ser igual, depende del trayecto, inclusive en algunos casos puede ser mayor, dependiendo, les digo, del trayecto, de dónde, el tiempo, etcétera, y también de qué tecnología. Si, a ver, pones a pensar, digamos, si yo me quiero subir a un avión normal, como el que puedo tomar de aquí a Cochabamba, allá en China, y subirme al maglev, que es además colgante, yo creo que no me haría problema, si es que tuviera el dinero, claro, y pagaría por el maglev colgante solo por el hecho de estar ahí, ¿no? Y yo creo que ustedes también. Entonces, el pasaje puede ser más caro, eso sí, pero el costo de operación es menor. Bien, listo chicos, nos veremos el martes para continuar hoy así, clase cortita, y si ven conocer algún compañero les dicen que acabe el capítulo 1, 2 y 3 y que el martes hacemos un repaso y el siguiente ya tenemos el parcial. No es cierto, ¿no? Pero ya, comentar, todo eso nos nutre, nos ayuda a conocer, o sea, son datos que no siempre los tenemos a mano y era visto, por ejemplo, que, ¿no? De los tiempos en el avión mayor que entre en China. Es así. Eso, qué lindo que hayas podido apreciar esos videos, Carlos. Bueno, chicos, nos vemos el martes. Hasta luego.